El contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, Transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Muy buenos días, estimados amigos, bienvenidos a otra edición de Políticamente Hablando, este programa que es un espacio de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala y por medio del cual hacemos un análisis crítico de la realidad nacional e internacional. Les saluda Carla Roldán al micrófono y este programa está coordinado por el doctor Mario Roberto Morales. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Carla. Bueno, hoy es un gusto saludarles y como les anunciamos en Facebook, hoy vamos a estar hablando sobre el legado de Manuel Colom Argueta y para ello tenemos como invitado a el licenciado Cantón Lee. Muy buenos días, licenciado Lee. Muy buenos días, Carla, Roberto, gracias por estar en este espacio y muy buenos días a todos los radioescuchas de Radio Universidad. Muy bien, entonces como todos los jueves les recordamos que tenemos disponibles para usted, para que opine, las líneas telefónicas el 2207-9017 y 2207-9018. También puede escuchar este programa en www.radiousac.tk y seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Políticamente Hablando y en Twitter como st-usac. También en la plataforma de audio de SoundCloud, ahí nos puede encontrar como Políticamente Hablando y pues seguirnos para escuchar nuestros programas. Posteriormente estamos subiendo y actualizando nuestra audioteca realmente en nuestro sitio web. Así que sin más que agregar por el momento y antes de presentar formalmente a nuestro invitado, les dejo con la introducción del doctor Mario Roberto Morales. Gracias, Carla. Bueno, hablar de Manuel Colom Argueta sin duda es hablar del referente de mayor peso en materia de liderazgo político visionario, honesto, de gran profundidad táctica y estratégica. Me parece que es el gran dirigente político guatemalteco, asesinado prematuramente, pero que a pesar de su desaparición prematura, pues dejó un legado tanto teórico como material que es digno de ser valorado. Manuel Colom Argueta decía fue un visionario porque después del derrocamiento de Arbenz, él, amparado en la socialdemocracia, pues planteó una serie de cuestiones que tenían que ver con la democratización del capitalismo local, ¿no? Arbenz en su discurso de toma de posesión dice claramente que tratará de hacer de Guatemala un país capitalista moderno, ¿no? Y el planteo pues de Manuel Colom iba por ahí, tratando de no quemar etapas en una evolución hacia una economía más diversificada, más democrática y por supuesto un Estado moderno, eficiente y probo. Por eso fue que en aquella época, yo lo recuerdo muy bien, los planteos de Manuel Colom Argueta fueron atacados también por la izquierda armada, ¿no? Porque la izquierda armada pues tenía una agenda socialista de brinco hacia el socialismo y pues la socialdemocracia tenía un planteamiento de democratización del Estado, ¿no? Y esta pugna fue muy muy amarga. A pesar de eso, Manuel Colom se entrevistó con los jefes guerrilleros y hablaron, ¿no? En el sentido de que su planteo y el de ellos no eran excluyentes y que era necesaria la democratización del Estado y digamos, si bien él no estaba apoyando la lucha armada,
no miraba en la agenda de los guerrilleros y en la suya propia una contradicción estratégica de fondo, ¿no? Yo lo conocí curiosamente en Italia, no lo conocí cuando estuvo aquí, sino cuando salió de la alcaldía, se fue a Italia y yo estaba ya con una beca en Florencia y curiosamente aquí la esposa de él me había dado clases de italiano. Entonces me lo encontré en la calle una vez en Florencia y luego me llevó a su casa y conversamos 2-3 veces larguísimamente, ¿no? Unas conversaciones de horas. Y fue muy enriquecedor conocer de primera mano su visión de Guatemala y su visión socialdemócrata táctica, ¿no? Él veía la posibilidad de grandes cambios estructurales en Guatemala, pero los veía paulatinos, ¿no? Como resultado de una evolución que fue como los vio Arbenz también, ¿no? Entonces, me parece que su figura es indispensable, digamos, como figura ejemplar, especialmente ahora en esta crisis de Estado, en este colapso de Estado que tenemos, en esta época de corrupción absoluta de los 3 poderes estatales. Él es como un referente obligado, ¿no?, para inspirarse en un liderazgo que, además de honesto, fue visionario. Como alcalde, pues todos conocemos sus logros, pero para eso tenemos a nuestro invitado de hoy aquí. Yo solo quería puntualizar en su ejemplo, y naturalmente su legado escrito me parece que es imprescindible de ser publicado, divulgado y devuelto al pueblo de Guatemala a la brevedad. No le dio tiempo de escribir una gran cantidad de libros, pero me parece que en lo que dejó escrito está plasmado un pensamiento que todavía tiene vigencia, como tiene vigencia también gran parte del sueño de Arbenz. Así que yo los dejo aquí, le regreso el micrófono a Carla para que presente formalmente a nuestro invitado. Muchas gracias, doctor Morales. Y para comentarles que el título del programa de hoy correcto es Pensamiento Político de Manuel Colom Argueta. Como les comentaba, nuestro invitado es el licenciado Cantón Lee, quien es licenciado en Ciencias Económicas por parte de la Universidad de San Carlos, tiene un posgrado en Política Fiscal por parte de la UNAM de México, tiene una maestría en Políticas Públicas de la Universidad Rafael Landívar y es coordinador de la Cátedra Manuel Colom Argueta, también profesor universitario en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos. Y pues tenemos ya bastante tiempo de estar pues programando este encuentro que tenemos hoy para hablar sobre Manuel Colom Argueta. Nos ha tomado bastantes semanas, pero es un gusto tenerlo por acá, licenciado Lee. Gracias, y gracias también por estar tan temprano con nosotros. No, gracias a usted, Carla, a Mario Roberto, por tan brillante introducción. Creo que es importante ese contexto que mencionó y la complicación o dificultades en las cuales Manuel Colom bregó en política, ¿verdad? Así es, muchas gracias. Y para iniciar entonces con todo, a conocer cuál fue ese pensamiento político de Manuel Colom Argueta y de su vigencia, vamos a hablar entonces desde un inicio. ¿Cuál ha sido ese papel entonces de la socialdemocracia en Guatemala, y en ese marco cuál ha sido el legado de Manuel Colom Argueta? Gracias. Pues bueno, creo que la pregunta es importantísima. ¿Cuál es el papel de la socialdemocracia? Algunas personas dicen, bueno, la socialdemocracia no ha logrado crecer en Guatemala. Para un dato rápido, digamos, el FUR, que era un partido de esa ala, porque también estaba el PSD, y hay un referente que es el PRA también, el Partido Revolucionario Auténtico, que surgen de esas, esfuerzos que hacen varios líderes socialdemócratas. El FUR tuvo aproximadamente 100,000 afiliados para inscribirse. No es quien tenga más o menos afiliados, ¿verdad? Pero digamos, el PGT en Guatemala tuvo 5,000. Son datos del registro electoral, registro ciudadano en ese tiempo, ¿no? Entonces creo que la socialdemocracia ha avanzado en algunos aspectos, tal vez no en la hegemonía que plantean algunos, pero sí en arraizarse en la población. ¿Y por qué digo esto? Tal vez la diferencia, cuando planteamos a Roberto muy bien esa diferencia de metodología entre el PGT y las organizaciones que pugnaban
por la lucha armada y el pensamiento socialdemócrata de Manuel Colom, como lo indico, no solo la metodología, sino que algunas críticas que habían hacia él de parte de sectores de la lucha armada, porque lo veían como un socialdemócrata de esa Europa, porque muchas organizaciones, no todas pues, de que estaban en la lucha armada, estaban bajo una óptica estalinista. Entonces la socialdemocracia era enemigo, y la socialdemocracia implantada por el FUR, específicamente Manuel Colom Argueta, y si se me olvida, cuando digo Manuel Colom Argueta también estoy, y quiero que se me entienda que me refiero al equipo de Manuel Colom Argueta. Manuel Colom Argueta era pues un líder, evidentemente, para mí más que un líder, para muchos, no solo para mí, era una fuerza social. Eso es más que un liderazgo, más que una dirigencia, pero tenía un equipo de trabajo impresionante. Gente que trabajaba, gente que se desvelaba, gente que andaba en los asentamientos, en el interior, organizando, pensando en cómo lograba que este país fuera democrático. Y eso era la tarima donde Meme Colom hablaba. Creo que ese papel de la socialdemocracia, que lo vemos específicamente en Manuel Colom, pero hay otros líderes, es el esfuerzo por democratizar a este país. Es cierto que esa democracia restringida que ahora hablaba Manuel Colom, no la tenemos 100% hoy, pero también podemos decir que los avances en democracia que hay en Guatemala no son producto de lo que se ha mencionado, es producto de esa lucha que hizo, por ejemplo, Manuel Colom, su equipo y otros líderes socialdemócratas para que en este país, el día de hoy, se esté hablando con un poco más o menos libertad. Y lo digo porque por eso recordamos a Manuel Colom. Y cuando digo que es una fuerza social, y es el gran papel de la socialdemocracia expresada en Manuel Colom y su equipo, digo que es una fuerza social porque le he preguntado a personas conservadoras, a personas que, dijera uno, no simpatizarían jamás con un pensamiento como Manuel Colom, y le digo, mire, pero usted se recuerda, personas de esa generación, ¿usted se recuerda de quién es Manuel Colom? Por supuesto, Manuel Colom era un líder, y yo lo respetaba, aunque no compartía con él. Le pregunto a personas que dicen ser apolíticas, que solo estuvieron en su casa, solo se dedicaron a estudiar cuando este país estaba debatiéndose pues entre alcanzar el poder o modificar las estructuras a partir de la lucha política como la que enfrentó Manuel Colom, dicen sí, Meme era un líder. Entonces lo reconocían amplios sectores, y eso es lo que necesitamos hoy, como dijo Mario Roberto. Si solo vamos a ser líderes de un solo sector, nos vamos a atomizar y nos vamos a dispersar. Creo que el interés nacional que reflejó Manuel Colom, porque no solo fue un líder local, ¿no? Aunque pues la municipalidad, si la vemos hoy, pues Meme era 1000 veces más productivo, si queremos verlo bajo la óptica que tiene ahora la municipalidad, que la municipalidad actual. Sí, así es. Muchas gracias. Y creo que si hablamos de esa fuerza social, de ese liderazgo que ejerció Manuel Colom Argueta, es necesario también que abordemos acerca por qué ese liderazgo resultó tan peligroso para la oligarquía local y para el ejército, y por qué un líder que se impulsa en la actualidad con esos mismos planteamientos sería el mismo peligro para la actualidad. Muy buena pregunta. Diría que el pensamiento de Manuel Colom, de su equipo y la socialdemocracia es lo que más le convenía al país en ese momento, y es lo que le conviene al país en este momento. Increíblemente, es por eso que queremos hablar y que las futuras generaciones escuchen sobre Meme Colom, sepan quién fue Meme Colom, porque estoy seguro que hasta la cúpula empresarial, el ejército, y no estoy seguro, lo han dicho en algunos programas de televisión y de radio, ahora nos hacen falta líderes como Manuel Colom. Entonces creo que cuando se habla del peligro que representó Manuel Colom, es por ese contexto que había de Guerra Fría, en el cual si no eras mi amigo, eras mi enemigo, si no estabas conmigo, estabas contra mí. Entonces, en el contexto de Guerra Fría, y por favor no se me entienda que estoy defendiendo ni a la oligarquía ni al ejército, sino que funcionaron en ese esquema, en el cual veían al enemigo en cualquier persona que tuviera un discurso que se pareciera a la izquierda. No midieron, y creo yo que sobredimensionaron
el peligro que representaba Manuel Colón, porque Manuel Colón lo que representaba era que el día de hoy tuviéramos un país más desarrollado, un país desarrollado, porque no hemos tenido nunca un país desarrollado. Cuando Roberto hablaba de Jacobo Arbenz, bueno, Meme Colón, cuando empieza en la universidad, aunque él empezó desde el Instituto Central para Varones, pero en la universidad, ya como dirigente, decía, nosotros somos las nuevas generaciones revolucionarias, trayendo a colación que ellos admiraban a Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz Guzmán. Entonces creo que el ejército, algún organismo internacional y la élite o el sector económico del país, creo que están arrepentidos. Y como digo, lo han dicho en medios de comunicación, por ejemplo, Dimensión, que antes era Libre Encuentro. Habían 2 personas que son de los sectores que ustedes me preguntan y dicen, sí, lamentablemente el día de hoy necesitamos a un Manuel Colón. Creo que eso no fue lo que no pudieron ver. Y pues no pudiera ser un discurso radical de decir, ellos tuvieron la culpa. En lo que tuvieron la culpa es en haberse dejado manipular por un esquema de Guerra Fría. En lo que tuvieron la culpa es no haber sido nacionalistas, en el caso del ejército, al decir, bueno, este hombre lo que quiere es algo para este país, y si este país mejora, mejoran mis hijos, y mejora el ejército también, y mejora el sector empresarial, no oligarquía, ¿no? Porque ya no tendríamos que tener oligarquía, somos el único país en el mundo que se usa esa palabra, que algunos en la universidad nos dicen, mire, pero esa palabra es retrógrada, sí, es retrógrada, pero el problema es que existe, entonces hay que utilizarla. Para redondear, creo que no se dieron cuenta del futuro que estaba visualizando Manuel Colón. Lamentablemente, ellos tenían más poder, pero también Mario Roberto lo dijo en algún momento, algún sector de la exguerrilla también no miraba como un aliado a Manuel Colón. Creo que en un momento, no estoy poniendo que son iguales, ¿no? Porque es evidente ya los informes de la Comisión de Crecimiento Histórico, REMI, los acuerdos de paz, pero ambos en algún momento, tanto la parte, digamos, del ejército convencional, el ejército no convencional que era la exguerrilla, miraban como competencia a Manuel Colón y al FUR. Y eso es porque dejaron cosificarse, manipularse por un esquema de Guerra Fría. Y más que Guerra Fría, ese proceso estalinista que mucha gente, digamos, de un sector de la izquierda, no todos, tuvo y que tal vez fue el mayor problema que hubo para poder desarrollar ese movimiento. Aunque, excuso decirles, en una presentación de un libro que hubo en este ciclo de conferencias de la cátedra Manuel Colón, una persona del FUR, un sobreviviente del FUR, dijo, yo le pregunté, porque yo estaba joven, dice, a Manuel Colón, ¿cuál era la diferencia entre nosotros? Le dice, entre el FUR, Meme, ¿cuál es la diferencia entre el FUR y la guerrilla? ¿Verdad? Y él le dijo, la metodología. Nosotros propugnamos, decía Manuel Colón, porque el país tenga cambios. La exguerrilla también quería cambios, pero la metodología era la lucha armada. Y no quiero que se piense que, bueno, ahora estoy analizando la historia, porque es muy agradable analizar la historia después de que pasó, ¿no? Pero cuando uno lee, por ejemplo, La Patria del Criollo y Guatemala, una interpretación histórico-social, la primera de Severo Martínez y la segunda de Carlos Guzmán Bockler y Jean-Luc Herbert, uno se percata de que en esos 2 documentos no dan viabilidad a la lucha armada en este país. En esos 2 documentos que fueron controversiales en el mismo año que salieron, en los 70s, y que muchas organizaciones lo leyeron. Entonces creo que Manuel Colón, con esa habilidad política que mencionó Mario Roberto, pudo percibir, porque hay que analizar a este país. Nosotros en Guatemala somos 22 pueblos que tenemos esa diversidad. Esa diversidad no entra en el esquema que entraba en otros lugares donde se utilizó la estrategia de lucha armada. Muchas gracias, licenciado Lee. Estamos próximos a nuestra primera pausa, pero antes quisiéramos también comentarles a nuestros amigos que estamos abiertos a escuchar sus comentarios
en las líneas 2207 y 9017 y 2207 9018. Cuando regresemos de nuestro corte, vamos a hablar sobre los aportes de Manuel Coloma Argueta como alcalde de la capital en todo el plan urbanístico y de desarrollo, y también ya usted nos tendrá más aportes al respecto, así que por favor no cambien este programa, ya regresamos en breve. En un momento seguimos el análisis profesional, académico y formativo por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. 60 segundos con el arte. Un tiempo atrás creí vivir la perfección. Es una estrella que brilla con luz propia. Su nombre, Gustavo Alfredo Bárcenas Azurdia, más conocido como Tavo Bárcenas. Yo trato de lo que hago ser uno de los mejores, ¿no? Porque amo la música y me encanta. He sido siempre muy hiperactivo, muy inquieto. De lo que recuerdo de mi niñez es de que siempre fui muy travieso, siempre me andaban castigando por todo en todos los colegios que estuve. Era muy buen estudiante, eso sí me recuerdo. Y es que no pasa un momento por ti. Bueno, me empecé a interesar en la música desde muy temprana edad porque mi mamá y mi abuelo son músicos. Inconscientemente me lo inculcaron. Empecé a tocar en el coro del colegio a los, 5 años. Me empecé a entrar en la música fue como a los 11 años. Sé que estás cansado de pedirle al cielo una oportunidad. En el colegio 12 de octubre conocí a los de la primera banda que tuve, los de Darana. Con ellos estuve más o menos como 10 años. Tuve la oportunidad con esa banda de compartir escenario con La Ley, con Jumbo, con Rata Blanca. Fundamental fue su primer disco como solista. A este le siguió Oxígeno, publicado en el 2009. Y tomar tu mano y caminar. Tavo Bárcenas es catalogado como uno de los mejores cantautores guatemaltecos. 60 segundos con el arte. Universidad 921. Ideas que suenan. Para ingresar a la Facultad de Ingeniería se necesita una llave. Pero para entrar a la Facultad de Ingeniería a estudiar el curso Preu Matemática, que se impartirá en junio. Inscripciones 23 al 31 de mayo. Inicio 1 de junio. Duración 1 mes. Horario de 9 a 11 y de 15 a 17 horas. Costo 200 quetzales. Procedimiento: recoger boleta de pago en oficina 217, edificio T3. Pagar en el banco. Sacar copia de boleta de pago. Presentar documento de identificación con fotografía en oficina 217. Para finalizar proceso de inscripción y asignarse sección. Además del curso Preu Matemática, asignarse prueba específica de computación. Más información en saesap.ingeniería.usac.edu.gt. Señorita, venga, por favor. ¿Qué manda, licenciado? Tome nota del siguiente dictado. Muy bien. Escriba: a quien interese. 2 puntos. A todos los familiares de artistas que estén sepultados en el Panteón del Artista Nacional, ubicado en el Cementerio General Zona 3, Ciudad de Guatemala, deben comunicarse al Instituto de Previsión Social del Artista Guatemalteco IPSA, en Avenida Elena A, 1727, Zona 3, Ciudad de Guatemala, o llamar al teléfono 2238-2541. Disculpe, licenciado, ¿será que me puede repetir el número, por favor? Con gusto, 2238-2541, para tratar asuntos relacionados con el Panteón. ¿Algo más, licenciado? Ahí estamos, gracias, muy amable. Cada semana, los mejores programas de entretenimiento, información y educación. Distinguidos escuchas, aquí estamos ya de nuevo con ustedes. Está usted escuchando Encuentro Universitario, donde hablamos de autoevaluación y certificación desde la División de Desarrollo Académico de la Universidad. Bueno, me alegro mucho que vengan también estudiantes de la Universidad de San Carlos aquí a platicar con nosotros para darle más vida y más fuerza a este tipo de conversaciones. A ver. Encuentro Universitario, lunes 8:30 de la mañana. Tiene tantos años el tema que no es fácil el romper prototipos, ideas, manifestaciones, etcétera al respecto. Esta es la ruta auditiva de cada semana en Universidad 921. Ideas que suenan. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente hablando. Políticamente hablando.
Muy bien, amigos, estamos de vuelta con la segunda fase del programa, hoy conversando sobre el pensamiento político de Manuel Colom Margueta con nuestro invitado, el licenciado Cantón Lee. En la primera fase del programa hablábamos sobre cuál era ese pensamiento y el papel social de la socialdemocracia en Guatemala. Ahora vamos a empezar a analizar cuáles fueron esos aportes de Manuel Colom Margueta como alcalde de la capital, para que nos comente un poco de las personas que están interesadas en conocer más. Gracias. Yo quisiera, como mencionar antes algo, creo que está relacionado el aporte democrático de Manuel Colom, que lo veo tan grande como su obra física o su obra de planificación. Es el aporte político, democrático, el aporte social que hace a Guatemala en el sector urbano, ¿ya? En la capital, donde ahora se dice, bueno, queremos que participen los capitalinos, y Manuel Colom hizo participar. Bueno, no solo Manuel Colom, la URD, ¿verdad? Ahí inicia Manuel Colom, se lanzan por primera vez como comité cívico, y creo que por una diferencia como de 400 votos no ganan la alcaldía. Ya con Manuel Colom, pues arrasan la alcaldía metropolitana. Eso para contextualizar a las futuras generaciones, cuando dicen, bueno, ¿quién es Meme Colom? Y decir, es que no tenemos líderes. Meme Colom representa no solo la esperanza, sino que la certeza de que las futuras generaciones pueden accesar a los puestos de poder y poder modificar las injusticias que hay en este país. A la juventud le han vendido la idea de que hay que estar con el ganador, y ellos lo repiten, y en parte tienen razón. Algunos quieren, con Municipal, quieren que gane Municipal, otros son los cremas, que ganen los cremas, el Barcelona o el Real Madrid. Entonces la juventud quiere estar con el que gana, y le han dicho en la historia que siempre hemos perdido. Que mira, soñaron con cambiar el país y no lo lograron, perdieron, y no es así. O sea, Manuel Colom es un referente que ganó en tiempos de conflicto armado, en 1970, cuando el presidente era Arana, nada menos que Arana Osorio, tuvo que enfrentar esa posible injerencia en la municipalidad. Entonces, ese aporte que da Meme Colom para la juventud, creo que es invaluable. Y no solo para la juventud, sino que para todos los sectores, porque yo creo que para poder aportar a este país tenemos que tener una unidad de acción, los jóvenes, los adultos, los experimentados, los no experimentados, los socialdemócratas, los no socialdemócratas, empresarios que sean de corte democrático. Esa unidad de acción es importante. Lo digo porque en un libro que escribió Américo Cifuentes habla cuando Meme Colom se refería a la juventud. Ahora cuando se refieren a la juventud, dicen, ellos tienen que tomar la responsabilidad. Meme no decía eso. Tenemos que trabajar juntos, porque dice que lo hagan los jóvenes, y los jóvenes quieren hacerlo, pero el joven de este país en este momento no sabe cómo hacerlo. Y no es que no tengan capacidad, y no es que no tengan experiencia. Lo que sucede es que han estado en un contexto en el cual pues no solo el internet, están saturados de información y no saben qué hacer con tanta información, el Facebook, el Twitter, todas las redes. Bueno, ellos dicen redes sociales, o nosotros decimos redes sociales también, y no son verdaderas redes sociales, ¿no? ¿Cómo se construyen redes sociales en un país? Creo que es importante, bueno, y eso creo que era lo que trataba de hacer Manuel Colom en aportar a esa democratización del país. En función del aporte, digamos, ya como alcalde, es importante pues el EDOM, ¿verdad? Ese reordenamiento metropolitano que planteó Manuel Colom hasta el año 2000. O sea, 30 años de planificación, que en este país hasta el día de hoy prácticamente es imposible. Dicen, no, ¿cómo vamos a planificar a 30 años? ¿Verdad? No quiero que pues me haya exagerado, pero China planifica a 100 años, ¿verdad? ¿Ya? Cuando le dicen a un joven en China, miren, ¿qué significa Taiwán? No, Taiwán es de China, y van a regresar a nosotros. ¿Pero en cuánto tiempo? Tenemos unos 300 años para recuperarlo. Eso decirlo en Guatemala, dirían, este cuate está totalmente fuera de la realidad o es loco. ¿Qué pasa con ese joven en China? Que él confía en que el futuro es de él. ¿Qué pasa con el joven en Guatemala? No sabe que el futuro es de él y por eso quiere vivir el presente. No se da cuenta que es aquí donde estamos construyendo el futuro. Y ese mensaje, cuando Colom
Argueta planifica en la municipalidad a 30 años, es el mensaje para la juventud, es el mensaje para el futuro. Es decir, ahorita estamos, como decimos los guatemaltecos, ahorita mismo estamos construyendo el futuro. Y la juventud, eso es lo que tiene que ver para no desesperarse, para no ser presa fácil de muchos proyectos. Como bien lo mencionó Mario Roberto en su columna de ayer, ¿no? Hay una diversidad de proyectos en este momento. Y todos creo que estamos claros de que hay que hacer algo, ¿verdad? Como lo dice en su columna de ayer Mario Roberto. ¿Qué debemos de hacer, verdad? Nosotros planteamos, en este caso, una unidad de acción. No esa unidad granítica que se planteaba antes, no, una unidad de acción. Puede ser que de 10 temas estemos de acuerdo solo en 5. Trabajemos en esa unidad de acción, en esos 5. Y vamos platicando sobre los otros temas. Porque en este momento Guatemala quiere que todos tengamos puntos en común. No podemos tener todos puntos en común, pero sí unidad de acción. Porque la gente dice, bueno, todos deberíamos de unirnos en contra de la pobreza, pero no todos identifican eso como un punto en común. Todos deberíamos de unificarnos para que el país fuera desarrollado. No todos tenemos ese punto. Pero digamos, cuando hablábamos antes de la entrevista, las personas de diversidad sexual tienen una lucha, las personas feministas tienen una lucha, los estudiantes tienen otra lucha, las personas de los mercados tienen otra lucha, las personas de los asentamientos, los sin tierra. Codeca en su manifestación de ayer plantea algo y ellos tienen una expresión de una Asamblea Nacional Constituyente Pluricultural. Bueno, ¿cómo unificarnos? Es prácticamente imposible en este país. Por eso cité La Patria del Criollo y Guatemala, una interpretación histórico-social. Pero sí podemos lograr una unidad de acción en esos temas en los cuales estamos de acuerdo, ¿verdad? Me parece que es una necesidad de convergencia, ¿verdad? Y para eso se necesitan liderazgos. Por eso se dice, ojalá estuviera Meme Coloma aquí, ¿no? Porque él, yo creo que sería uno de los hombres capaces de hacer converger toda esta multiplicidad de luchas en un interés nacional común, ¿no? Ese es el liderazgo que se necesita y en ese sentido él es un referente. Sí, y y continuando, ahora que habló del aporte democrático que hizo Manuel Coloma Argueta, continuemos analizando también el aporte en obras y también creo que es apropiado reconocer cuál era el equipo, qué otros líderes, como ya bien lo mencionó al inicio, se puede reconocer junto a Manuel Coloma Argueta. Sí, en cuanto a las obras, las más visibles, aunque van desde la cultura, obra física, obra social, etcétera, el periférico de la ciudad. O sea, ¿qué sería Guatemala el día de hoy sin un periférico? Y todos dicen, bueno, pero es que él estaba en la municipalidad, pero no tenían recursos. El país prácticamente estaba bloqueado. Meme tuvo que hacer una de peripecias para que le dieran un pequeño préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica. Y ahí hay un equipo, por ejemplo, se me pueden olvidar, pero para mencionar a alguien, a Beatriz de Charnot, ¿verdad? Beatriz Charnot de Barrientos, que ella, pues era alguien sumamente inteligente, ¿no? Bueno, estaba Américo Cifuentes, José Angelí, ¿quién más? Se me olvidan en este momento algunos que estuvieron prácticamente planificando eso, ¿no? Arana no quería que se construyera el periférico. Por eso hablé de la unidad de acción. Todos dicen, no, es que el periférico lo tenemos que tener, ahora tendríamos que tener hasta metro, dice la gente. Bueno, si se hubiera continuado con una administración como la de Meme Colón, tuviéramos más que un metro el día de hoy. El día de hoy prácticamente es imposible hacer un metro. ¿Por qué? Nos costaría 3.5 veces más del presupuesto que tiene Guatemala. Eso, ningún banco internacional o organismo va a dar un préstamo con una deuda de ese calibre, ¿no? ¿Por qué menciono la unidad de acción con lo del periférico? Podrán decir, bueno, ¿por qué está mezclando la parte de participación social con una obra física? La mayoría de cosas están concatenadas en la ciudad. El periférico era para hacer ciudad. No se puede tener una ciudad donde no se respete al ser humano. Y para convencer a Arana de eso, como lo hizo Manuel Colón, Américo lo cita en su libro, Memorias de mi generación, llegó y le dijo, señor presidente, ¿no se imagina usted que no solo es el periférico, es la plusvalía que van a acrecentar
todas las tierras que van a estar cerca del periférico. Dicen que el equipo de Arana le brillaron los ojos. Dice Américo en su libro que al día siguiente o a la semana siguiente, no sé si estoy exagerando, pero inmediatamente compraron casi todas las tierras que estaban alrededor del periférico. Las que estaban libres, ¿no? ¿Ya? Entonces Meme le explicó de la necesidad. ¿Y qué es eso? Desarrollar a la ciudad. Por ejemplo, ahora hay muchos empresarios en el lado del Naranjo. Bodegas empresariales, oficinas empresariales. Eso no podría existir si no estuviera el periférico. A esta administración, digo esta administración de la municipalidad porque son 25 años del mismo proyecto, del mismo grupo, hicieron solo un puentecito para conectar. O sea que Meme Colón hasta ahí está vivo y por eso ellos no lo publicitan. Y yo estoy tratando de averiguar en la MUNI y no he podido, que dice que García Galón, que fue el alcalde, le puso Manuel Colón a ese puente. El otro aspecto son los grandes colectores. Bueno, el lado sur, para que no se contaminara el lago de Amatitlán, porque la ciudad está contaminando el lago de Amatitlán y evidentemente lo contaminó. Bueno, hizo los grandes colectores para 175 años, con esa tecnología que en ese momento lo estaban construyendo en Francia, Alemania, porque la otra parte de los colectores lo hizo otro alcalde, no lo hizo Manuel Colón. Manuel Colón solo, digamos, que hizo la mitad de los colectores para la ciudad, la parte sur. La parte norte la hizo otra administración. ¿Por qué menciono esto de los colectores? Porque la ciudad no tendría agua potable. Bueno, en varios lugares no hay agua potable, ¿verdad? Pero no tendría agua la ciudad si Manuel Colón no hubiera hecho esa obra. Él, según lo menciona Américo, se sentía halagado cuando le decían lo del Edom, ¿verdad? Que le decían, bueno, vos casi fuiste como Napoleón Bonaparte, con el Código Civil, ¿verdad? Nuestro Código Civil es el Código Napoleónico, ¿verdad? Con algunas variantes. Entonces, el Edom era esa grandeza que Manuel Colón, y él dice en el libro de Américo que él se sentía agradado cuando le decían eso, de que había dejado algo grande. Y eso me trae a colación una pregunta que hizo un joven, un estudiante universitario, en uno de los conversatorios que tuvimos aquí en el Paraninfo Universitario. Dijo, ¿por qué esa generación hizo tantas cosas y no se preocuparon solo de ellos? Creo que lo que el joven estaba gritando, los estudiantes universitarios estaban gritando, decir, bueno, ahora ellos están bombardeados de que deben de trabajar solo para ellos, por la situación socioeconómica que está. Claro, hay que reconocerlo también, y eso no minimiza el liderazgo de Meme, sino que lo hace más grande. Meme, pues no tenía una situación socioeconómica precaria, ¿no? O sea, venía de una familia muy estable. Él dejó esa estabilidad y dejó ese privilegio, porque ya en los últimos tiempos sí ya tenía una situación socioeconómica no muy buena, ¿no? Porque, bueno, no toda su familia estaba de acuerdo con lo que él estaba haciendo. ¿Por qué traje a colación esta pregunta de este estudiante universitario? Es porque Meme Colón tuvo de referente nacional a Juan José Arévalo, a Jacobo Arbenz Guzmán, a un pedagogo, ¿verdad?, futurista, visionario, y a un militar visionario. ¿Cuáles son los referentes que tiene la juventud en este momento? Justin Bieber, Rihanna, que a mí me gusta toda la música, pues soy diverso. Fascinante ver a Justin Bieber cómo baila y todo, y ver que tiene más seguidores en Twitter que Barack Obama, el presidente de Estados Unidos. Pero él no puede ser un referente. Entonces, por eso queremos que Manuel Colón sea uno de los referentes para las nuevas generaciones, para que digan, bueno, debo luchar por ese verdadero orgullo, no ese falso orgullo. Quiero que mi nombre y el de mi familia pase a la historia, como que ayudamos a alguien en este país. Eso creo que es lo que quisiéramos lograr. Es muy importante escuchar esas palabras y muy adecuadas en este momento histórico que estamos viviendo. Es parte también del esfuerzo del Centro de Estudios Latinoamericanos de traer a colación todo lo referente a memoria histórica y por qué la necesidad de apreciarla y apropiarnos de ella. Vamos a ir a nuestra última pausa. Al regreso vamos a conversar sobre la cátedra Manuel Colón Margueta y vamos a concluir con el qué consiste la vigencia del pensamiento político de Manuel Colón Margueta. Ya usted nos había adelantado algo, pero vamos a hacer una síntesis al final del programa, así que no nos cambie.
En un momento seguimos el análisis profesional, académico y formativo por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. ...60 segundos con el arte. Escribió más de 32 obras, la mayoría enfocadas en el teatro. Su hijo, Mario Augusto Galich, lo recuerda como un hombre sociable. Él era un hombre simpático, alegre, de muy buen humor. Le gustaba contar chistes. A Manuel Galich lo caracterizaba su elocuencia. Para que los pasos no me lloren, para que las palabras no me sangren, canto. Para tu rostro fronterizo. Su libro Del pánico al ataque narra la historia de cómo se gestó el movimiento revolucionario del 44. En el campo de la política, Galich ocupó cargos importantes. Fue funcionario público. Después del triunfo de la revolución, él quedó como diputado por Escuintla y como miembro de la constituyente que elaboró la Constitución de 1945. Y luego le tocó ponerle la banda presidencial al presidente electo, el doctor Juan José Arévalo. Y luego fue su primer ministro de Educación Pública por más de 2 años. Fue un hombre moral y cívicamente íntegro, en todo sentido. Como ciudadano cumplió con su deber. Como funcionario, su interés fue servirle al país. Y moralmente porque fue un hombre honesto. Manuel Galich, el verbo de la revolución. 60 segundos con el arte. Universidad 921. Ideas que suenan. Se acercan fechas importantes para un conocimiento fundamental en la sociedad. Inclusión social y equidad de género en educación superior. Curso especial de la Cátedra de Investigación Marie Curie. Jueves 19 de mayo a las 8 de la mañana en las salas 1 y 2 de Biblioteca Central. Edificio de Recursos Educativos, Campus Central, Zona 12. Le invitan Instituto Universitario de la Mujer de la Universidad de San Carlos de Guatemala y Universidad 921. Ideas que suenan. Caoba vieja que aún despide olor en los objetos guardados de los museos. El ayer. Hoy, la noche de los museos. El centro histórico para ir de paseo por 18 lugares, entre salas, casas y museos. Por 5º año consecutivo, la noche de los museos del centro histórico, apreciando la historia en paisajes, con ocasión de celebrarse el Día Internacional del Museo. Ahora somos más. Viernes 20 de mayo, de 17 a 22 horas. Todos los museos organizan actividades especiales. Recorrido en 2 circuitos, a pie o en bus. Admisión gratuita. Invitan la Universidad de San Carlos de Guatemala, los museos del centro y... Universidad 921. Ideas que suenan. Cada semana, los mejores programas de entretenimiento, información y educación. Este es su programa Salud y Sociedad, programa en el cual el tema central es la salud integral. Salud y Sociedad, donde el remedio saludable entra por el oído. Hoy día, desafortunadamente, primero, los diagnósticos no los hacen ni los médicos, sino los hacen los aparatos. Salud y Sociedad, lunes a viernes, 9:30 de la mañana. Escúchenos todos los días. Esta es la ruta auditiva de cada semana en Universidad 921. Ideas que suenan. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente hablando. Políticamente hablando. Bien, amigos, entonces volvemos ya y para finalizar este programa vamos a conversar ahora y dejarle el micrófono prácticamente abierto al licenciado Cantón Lee para hablar sobre la cátedra Manuel Colón Margueta, pero antes quiero darles un pequeño anuncio y es que el grupo de teatro de la Escuela de Ciencia Política se presentará este 19 de mayo en el Parque de la Industria, Salón Guatemala, con la obra Puédelo Todo Vencido de Manuel Galich. Fue la misma obra que presentaron en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo recientemente durante la Semana Manuel Galich, y a las personas que estén interesadas en verlas, pues ahí pueden abocar. Va a ser en el transcurso, nos van a confirmar bien la hora, nosotros vamos a estar informando por nuestras redes sociales, pero creemos que va a ser durante la mañana, así que si puede agende de una vez y ya con la conclusión de este anuncio, entonces le damos ya la palabra al licenciado. Gracias. Pues
Continuando con Meme Colón, que yo le he dicho a la gente, le digo Meme porque lo considero mi compañero, ¿va? Mi amigo, aunque no tuve el gusto de conocerlo por cuestión generacional, pero escuchaba, porque mi familia, pues mi padre participó y trabajó con Manuel Colón. Cuando ahorita planteamos lo de la unidad de acción para poder corregir el rumbo de este país, recuerdo ese impulso que no solo con la creación, sino que le da Meme Colón a todos los alcaldes, que es la Asociación Nacional de Municipalidades, la famosa ANAM. Ahí había diversidad, habían alcaldes del MLN, alcaldes del PID, del FUR no había ninguno, solo el de la ciudad. Y Meme logró plantear un esquema en el cual sirviera para los municipios, en lugar de dividirlos, aunque fueran de diferentes partidos. Y eso es lo que debemos de apreciar, porque ahora dicen, bueno, le damos más presupuesto o más apoyo a los alcaldes que sean de nuestro partido. Eso debe de concluir en Guatemala. Debemos de ir a trabajar por el municipio. Si no es del partido que a mí me agrade, no importa que no sea del partido que a mí me agrade, pero los seres humanos que están en ese municipio sí me deben de agradar. Ellos son los importantes. Y esa es la lucha que creo que hay que seguir manteniendo, porque está nuevamente como decayendo esa parte democrática que Meme Colón y su equipo desde la ciudad capital hicieron para todo el país. El otro es, por ejemplo, que muchos guatemaltecos siempre pedimos recetas cuando vamos al extranjero. Yo he visto en algunos foros y congresos internacionales que los primeros en levantar la mano son guatemaltecos. Y una de sus primeras preguntas, ¿usted qué plantea que pudiéramos hacer para corregir XYZ en nuestro país? ¿Y por qué menciono esto? No es quitarles el mérito, por supuesto, la mayoría creo que me está escuchando tendrá como referente para presupuestos participativos y democráticos al Foro de San Pablo, ¿ya? Y es un esfuerzo invaluable, pero los primeros presupuestos participativos en América Latina se hicieron en Guatemala, en la administración de Manuel Colón Argueta, e impulsados en la ANAM para que muchas municipalidades iniciaran ese esquema. Estamos hablando de 1972. Entonces creo que nosotros tenemos un caldo de cultivo, no solo la revolución del 44, ¿ya? Es un caldo de cultivo para que este país sea grande. Tenemos a una administración edil del 70 al 74, que es un caldo de cultivo para que esta ciudad no sea lo que está pasando ahora, ¿no? Y yo no es que critique al alcalde Arzú, pero muchos de este país no es su ciudad. Es la ciudad solo de algunos. La ciudad debe acogerlo a uno. La ciudad debe hacer arte, debe hacer pintura, literatura, deporte, ¿ya? Y bueno, la primera feria del libro en esta ciudad fue impulsada por Manuel Colón en una carpa, y dicen que pues la gente que no está de acuerdo con Meme Colón llegó a prenderle fuego a la carpa y parte de los libros se quemaron, ¿verdad? Eso ha sucedido en este país, y aún con esas adversidades hay que seguir trabajando. En torno a lo de la cátedra Manuel Colón, pues que fue reinaugurada el 8 de abril en Flaxo, Guatemala, lo que queremos lograr es, por supuesto, que nuestro referente es Manuel Colón y se llama Cátedra Manuel Colón Argueta. No estamos negando que existió un Alberto Fuentes Mor, que existió un Américo Cifuentes, que existieron gente como Fito Mijangos, como Mario López Larrabe, muchos líderes, pero creímos nosotros, y Flaxo lo aceptó, y muchos académicos, de que Manuel Colón representa el liderazgo de ese momento más grande que ha tenido este país. No negamos también que hay liderazgo como el de Oliverio Castañeda de León, ¿verdad? Que en una presentación de otro libro de Rosales sobre Meme Colón, que se llama Líder de Líderes, él dijo en la exposición de que Manuel Colón ya había hablado con Oliverio para que él fuera candidato a diputado en la metropolitana. Cuestiones que varios no sabíamos, ¿verdad? Quiere decir que ese trabajo con diferentes sectores es importantísimo. Vuelvo a repetir, la cátedra no plantea solo hablar de Manuel Colón Argueta. Queremos hablar de aspectos económicos sociales, de política fiscal, de política económica, de política monetaria, del problema del agua, el problema de la tierra en Guatemala, de la coyuntura. O sea, que sea un espacio de diálogo democrático
y que digamos que la excusa que ponemos es Manuel Colón, porque yo le decía a los del Exfur, y pues gracias a la vida y a Jesucristo me aceptaron, que les dije, miren, ¿por qué no hablamos más de la vida de Meme Colón y no solo hacerlo para el supuesto aniversario? Hasta les dije, miren, no me agrada mucho que le pongamos aniversario de la muerte, ¿verdad? Como festejar algo. Dijeron, bueno, busquemos qué hay en el legado. Y creo que hay mucho en el legado. Por ejemplo, la obra escrita que hemos hablado con Mario Roberto Morales para ver si logramos hacer pues un esfuerzo entre la Cátedra Meme Colón Argueta, Mario Roberto Morales y la Escuela de Ciencia Política para ver de publicar, pues escasa, pero creo que tiene puntos importantes la obra de Manuel Colón. Por ejemplo, me recuerdo ahorita algo en una obrita que leí de Manuel Colón, donde dice, una ciudad no es aquella que se mide por sus grandes edificios. Una ciudad no es aquella que se mide por sus grandes calles. Una ciudad no es aquella que se mide por sus grandes buses o sus carros de lujo. Una ciudad se mide por la cantidad de servicios básicos que le da a la mayor cantidad posible de seres humanos. Cuando Meme Colón dice eso, dice, tiene una visión de largo plazo y tiene una visión humana. Algunos dirán, bueno, pero ¿qué hacemos sin obra física? Él también hizo obra física, hablamos del periférico, de los colectores, obra cultural, pero estaba claro que eso no es la ciudad. La ciudad no son los edificios, como la universidad no son sus edificios, no son sus escritorios. La ciudad y la universidad son sus catedráticos, sus docentes y sus profesionales, poniendo esa técnica y esa ciencia al servicio de la población guatemalteca. Muy bien, estamos ya casi concluyendo el programa. Antes quiero pues leer un mensaje que nos dejaron en nuestra página de Facebook y dice, coincido con Cantón que por medio de nuestros padres conocemos a Manuel Colón. Considero que lo que hacía líder a Manuel Colón, además de su calidad humana, fue su atrevimiento a pensar diferente y la inclusión. Saludos a todos en cabina por parte de Alfredo Catalán. Gracias. Así que privado Catalán, así que un saludo cordial y entonces nos despedimos ya de este programa, solo comentándoles que el próximo jueves pues el doctor Morales estará fuera del país, pero vamos a tener un tema acerca del análisis de la situación del caso Belice, análisis de la cuestión Belice y situación histórica y caracterización de la zona de adyacencia, con el licenciado Neri Lepe, que es internacionalista, y David Winter, también profesor de la Escuela de Ciencia Política. Así que los dejo entonces con el último minuto para un mensaje breve y síntesis de bueno, gracias. Yo solo quiero cerrar el programa diciendo que la vigencia del pensamiento de Manuel Colón Argueta es mucho más intensa ante la crisis que estamos viviendo actualmente. Esta búsqueda de salidas en la que estamos todos, esta necesidad de hacer algo y no saber en qué consiste exactamente ese algo, creo que esa necesidad se ve en gran parte satisfecha si nosotros leyéramos la obra escrita de Manuel Colón y nos enteráramos de su ejemplo en la práctica, ¿no? Él es un referente, no para que repitamos al pie de la letra lo que él hizo o dijo, sino para inspirarnos en su ejemplo y hacer creativamente lo que tengamos que hacer ahora. Pero para eso necesitamos converger y hacer pactos interclasistas y pactos interideológicos. No podemos tratar de imponer nuestro punto de vista sobre los demás. Bueno, con eso concluimos. Hasta el próximo jueves y muchas gracias. Hicimos un análisis profesional y formativo de la realidad social, económica y de Estado. Desde la academia, con base en la investigación, y lo hicimos por la radio.